Hola chicos, tengan ustedes muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase estudiaremos los totalitarismos, así que comienza a tomar nota. Este contenido pertenece al tema 3 de la lección 3 de tu texto de estudio correspondiente a la crisis del liberalismo político, el cual puedes encontrar entre la página 62 y 67 de tu texto de estudio. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Vamos a comenzar señalando lo que queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo el comprender el surgimiento de los regímenes totalitarios en Europa como respuesta a la crisis del sistema político liberal. Veamos en primer lugar, ¿qué son los totalitarismos? ¿Te suena? ¿Has oído de ellos? La clase pasada dejamos enunciado que mientras en América Latina estaban surgiendo los populismos, en Europa comenzaron a surgir los totalitarismos. ¿Aún no te suena? Ok, entonces te lo voy a explicar. Un totalitarismo o régimen totalitario es un régimen político no democrático en el cual la sociedad, mediante la propaganda, la educación, represión, entre otras medidas de control, se encuentra sometida al Estado y en el que el poder se concentra en un único partido existente. ¿Ahora sí te suena? ¿En qué contexto surgen estos regímenes totalitarios? Surgen en el contexto de la crisis del liberalismo político y la Gran Depresión, temas que estudiamos en clases anteriores y por tanto sabrás que impactaron en la vida de las personas tanto económica como políticamente y por lo tanto llevan al surgimiento de regímenes que buscan controlar totalmente a la población. Algunas de las características de los regímenes totalitarios son las siguientes. Primero, se rige por un partido único y este se impone con un poder absoluto a la organización del Estado. Interviene y politiza todos los grupos y las diversas actividades sociales, la cultura, las organizaciones, la educación, la religión, etc., para ponerlos bajo los principios y mandatos de la ideología adoptada. Se censura la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación que no provenga del Estado. Se destaca la figura de un líder o dictador totalitario, fuerte y fortalecido con propaganda política, a través de los medios de comunicación masivos, con el fin de ejercer el control, conservar el poder personal e impactar en las características de su personalidad. Este ejerce el poder absoluto sobre la organización del régimen, interpretando y aplicando a su gusto las ideas políticas. El terror totalitario inhibe toda oposición y crítica y genera a través de la fuerza la adhesión y el apoyo activo de las masas al régimen político. Por tanto, vemos nosotros acá algunas de las características más importantes, las cuales vamos a destacar. Partido único, que va a ser una de las principales características, poder absoluto, intervención y politización por parte del Estado, censura, la figura de un líder o dictador totalitario, el uso de la propaganda, el concepto de control, lo vamos a destacar porque va a ser uno de los elementos esenciales. También vamos a ver nosotros el terror totalitario ejercido también como terrorismo de Estado. Vemos entonces acá dos imágenes en las cuales vemos cómo se utiliza la propaganda y los símbolos de poder para resaltar sobre todo este llamado culto al líder o culto a los símbolos representativos, en este caso las suásticas que van a pertenecer al régimen nazi. Entre los ejemplos de regímenes totalitarios vamos a encontrar el estalinismo ruso, el fascismo italiano y el nazismo alemán. A continuación vamos a analizar cada uno de estos casos. La Unión Soviética de Stalin.
Tras la muerte de Lenin en 1924, se inició una disputa al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética, que finalizó en 1928 con el triunfo de Josip Stalin. El nuevo líder acaparó todo el poder al interior del partido y consolidó el control que tenía esa organización sobre el Estado. El régimen stalinista, de carácter personalista y autoritario, se instauró mediante la represión y el terror. Las persecuciones alcanzaron su máxima intensidad en la segunda parte de la década de 1930, periodo conocido como la Gran Purga. Se estima que entre 1936 y 1938, cerca de la 20ª parte de la población fue detenida. Millones de personas fueron sentenciadas a trabajos forzados y prácticamente todos los antiguos dirigentes bolcheviques fueron ejecutados o asesinados. Entre las principales características del régimen estalinista vamos a encontrar el alto grado de jerarquización en el partido, lo que genera entonces una amplia burocracia estatal, sumado a la vez a una fuerte represión, y también la llamada planificación y control de la economía por parte del Estado, a través de los planes quinquenales y la colectivización de la agricultura. Veamos qué significa esto. Colectivización significa la supresión de la propiedad privada pasando a ser propiedad del Estado. En la Unión Soviética se realizó mediante la expropiación y en muchos casos de carácter violento, debido a la resistencia de los propietarios quienes no querían vender sus propiedades al Estado. Y los planes quinquenales corresponden a la planificación central de la economía mediante proyectos de 5 años, de ahí es que viene el concepto de quinquenal, teniendo como prioridad el desarrollo de la industria. Con respecto al fascismo de Mussolini, podemos señalar lo siguiente. Los tratados que se firmaron al finalizar la Primera Guerra Mundial no dejaron satisfechos a los italianos, ya que pese a haber combatido al lado de los aliados, apenas obtuvieron ventajas territoriales o económicas. Por otra parte, una vez concluida la guerra, se desató una aguda crisis económica. Muchas fábricas debieron cerrar, aumentó el desempleo y los precios se dispararon sin que el gobierno lograra estabilizar la situación. En este contexto surgió Benito Mussolini, un ex socialista que en 1919 fundó los fascis, grupos armados altamente disciplinados compuestos por nacionalistas y anticomunistas. Sus miembros eran llamados camisas negras, pues usaban dicha prenda en señal de luto por Italia, y sus ataques los dirigían principalmente en contra de agrupaciones de izquierda que habían optado por la vía revolucionaria. El ideal fascista era el de una Italia fuerte y respetada, objetivo que a su juicio no se lograría con lo que les parecía una ineficiente democracia parlamentaria. En 1921 este movimiento se constituyó en el Partido Nacional Fascista. En noviembre de 1922 los camisas negras marcharon en forma simbólica sobre Roma para exigir su participación en el gobierno. Como resultado, el rey Víctor Manuel III llamó a Mussolini para que formara un gobierno de coalición. Los fascistas quedaron a cargo de diferentes ministerios y el duce, o duque, apelativo de Mussolini, desde su ascenso al poder se convirtió en primer ministro. Durante los primeros años de gobierno, la oposición de Mussolini era frágil, por lo que debió colaborar con otros partidos políticos. Sin embargo, a partir de 1925, los sindicatos y la oposición política fueron prohibidos, los diputados opositores excluidos del Parlamento y la prensa fue censurada. Al mismo tiempo, aumentaron los poderes para detener y encarcelar a quienes sostuvieran ideas contrarias al régimen y se crearon tribunales especiales para los delitos políticos. En política exterior, el gobierno fascista tuvo una clara vocación expansionista territorial que quedó en evidencia con la conquista de Etiopía en 1935. El nazismo de Hitler. Veamos algunas de sus características. El contexto en que se configuró y cobró fuerza el nazismo fue el de la República de Weimar, régimen democrático liberal que se estableció en Alemania en 1919 y perduró hasta 1933. Durante ese periodo los gobiernos debieron lidiar con las elevadas reparaciones de guerra establecidas en el Tratado de Versalles por los países victoriosos en la Primera Guerra Mundial y enfrentaron a una aguda recesión económica. Hacia 1924 la crisis fue parcialmente controlada gracias a los préstamos estadounidenses, pero resurgió con fuerza cuando estos cesaron tras la crisis de 1929. Adolf Hitler, a quien vemos en la imagen, veterano de la Primera Guerra Mundial y figura central en el ascenso nazi, se unió en 1920 al Partido Obrero Alemán, que ese año se convirtió en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como Partido Nazi. Los nacionalsocialistas afirmaban que las dificultades económicas y políticas alemanas eran causadas por el capitalismo internacional y la actividad de marxistas, judíos y extranjeros, cuya presencia rechazaban.
Al igual que el fascismo, consideraban humillantes los tratados de paz, rechazaban la democracia como una forma de gobierno y apelaban a la construcción de una patria fuerte bajo la firme dirección de un Estado que ofreciera trabajo y mejoras sociales. Los nazis se identificaban con una supuesta raza aria, que creían superior a las demás y sostuvieron la doctrina del espacio vital. Según esta idea, era necesario anexar a Alemania las comunidades germanas de los países vecinos e incorporar tierras pertenecientes a la raza eslava considerada inferior. Este proceso es conocido como el Anschluss. Hitler llegó al poder de forma legal. En enero de 1933 fue nombrado canciller, es decir, jefe de gobierno, y al mando de una coalición de derecha convocó a elecciones parlamentarias para marzo de ese año. Poco antes de las elecciones, el edificio del Reichstag, o Parlamento, fue incendiado, de lo que se culpó a los comunistas. Tras ese hecho, Hitler consiguió la aprobación de un decreto que suspendía diferentes derechos ciudadanos y que permitió la persecución y encarcelamiento de opositores, incluidos parlamentarios. En las elecciones, el partido nazi obtuvo el 44% de los escaños y a fines de marzo, en alianza con otros partidos, logró aprobar una ley que le entregaba el poder legislativo a Hitler. En 1934, este último se proclamó Führer, o líder absoluto de la nación alemana. En los siguientes 6 meses inició la organización del Tercer Reich o Imperio y prohibió los partidos políticos y miles de opositores fueron enviados a los campos de concentración. El régimen nazi estableció políticas represivas sobre diversos grupos, entre ellos judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, etc. Ahora, de acuerdo a lo visto en esta clase, nos vamos manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes. Responde un breve quiz sobre la clase y responde las preguntas de la página 67, las cuales vamos a ver a continuación. De acuerdo a lo visto en esta clase, responde y dice, ¿qué características sobre el régimen nazi se puede extraer de las fuentes? Las que puedes ver en la página 67. Fundamenta sobre la base de ejemplo. ¿Qué elementos comunes y qué diferencias presenta el fascismo italiano y el nacionalismo alemán? Ejemplifica a partir de su desarrollo histórico y de los documentos presentados. ¿Qué aspectos del liberalismo son cuestionados por el fascismo italiano y el nacionalismo alemán? ¿De qué manera se expresó esto? Para poder profundizar en este tema, revisa entre las páginas 62 y 67 de tu texto de estudio y podrás encontrar la respuesta. Para finalizar, recuerda que debes seguir cuidándote, manteniendo la distancia de seguridad, evitando tocar tu cara, quedándote en casa, poniéndote la mascarilla, lavándote las manos frecuentemente y, por supuesto, come sano. Nos vemos en una próxima clase, espero que les haya gustado el tema visto en la clase de hoy. Nos vemos y que tengan un muy buen día.